Quiero desearles una muy buena tarde. Hoy tenemos el tema sobre el proceso. Antes que ello, por favor, ya en Classroom, su clase de Classroom, tienen subido un laboratorio de la última clase de actos procesales voluntario, sin ninguna ponderación para efectos de zona. Son 10 preguntas para que lo quiera hacer. Vamos a tener 10 minutos. Cuando el reloj esté marcando las 4 con 2 minutos, vamos a cerrar el cuestionario y nos volvemos a ver con ustedes. Así que les dejo esos 10 minutos para poder responder ese laboratorio para quien quiera hacerlo como una forma de autoevaluarse. Así que nos vemos en 10 minutos.
Bien, ya he enviado sus notas y resultados. Ahí están sus preguntas y respuestas. Espero que eso les esté sirviendo a ustedes, pues, como una forma de irse autoevaluando. Y es un buen mecanismo pensando ya en su primer examen parcial. Por cierto, que creo que ustedes ya están todos enterados que están señalados el nuestro para desarrollarse el próximo miércoles 1 de marzo. Entonces, te quiero que tomen en cuenta que ese examen se va a desarrollar a las 3:30 de la tarde, o sea, 15:30 horas. Vamos a hacer una prueba de primer examen parcial. Ustedes ya están acostumbrando a la forma en que voy a evaluar, basado en los laboratorios que ya les he trasladado, en los tiempos que se están formulando. Bueno, creo que todas esas cosas ustedes ya las deben de conocer. Pero bueno, en todo caso, si hay alguna duda, alguna inquietud, pues por supuesto me lo pueden preguntar en cualquier momento. Vamos a abordar un tema hoy importante, ya nos vamos a estar involucrando en el proceso, tal vez en los aspectos que más nos interesa conocer, que más nos gusta. Vamos a ver, nuestra sociedad está enmarcada en muchos conflictos. Yo ya les he mencionado a ustedes que nosotros buscamos o pretendemos buscar y proteger derechos patrimoniales y derechos personales. Normalmente el código a nosotros nos resguardan esos derechos. El código habla de la propiedad, por ejemplo, por dar una idea, habla del derecho de obligaciones, habla de los derechos y facultades dentro del ámbito del derecho de familia. Entonces, normalmente surgen conflictos dentro de una sociedad. Que aquel no me pagó la deuda, que aquel me rompió el vidrio del carro, que aquel no quiere proporcionar alimentos, que yo me quiero divorciar, que el inquilino no quiere desocupar el inmueble. Bueno, es una serie de eventos, de controversias que lógicamente dentro de una sociedad mantienen una intranquilidad. Eso es muy normal, porque lógicamente cuando existe un litigio, una controversia, se está hiriendo sentimientos, se están hiriendo susceptibilidades, hay molestia y hay enojo. Entonces, ¿cómo normalmente resolvemos nosotros esas controversias? Pues han habido muchísimos mecanismos en el devenir de la historia. Yo ya les contaba qué pasaba en la época primitiva, donde normalmente la forma de resolver los conflictos era a través de la venganza. Normalmente los conflictos los resuelven las propias personas en forma particular entre ellas, o muchas veces aparece un tercero apoyándolos en la solución del conflicto. Yo soy de la idea, y esto nosotros lo manejamos inclusive como abogados y siempre decimos, bueno, algunos comparten la misma opinión, que más vale una mala transacción a un buen juicio. Es decir, si ustedes me dijeran a mí, por decir algo, voy a buscar un proceso donde voy a obtener una ganancia de 100,000 quetzales para mi cliente por algunos daños que se le ocasionaron, pero al final le están ofreciendo 80, 70,000 quetzales, yo preferiría negociar sobre ese monto y no esperar que termine un juicio para tratar de recuperar los 100,000. Por eso siempre he creído que es más vale una mala transacción a un buen juicio. El juicio es más tardado, más costoso, lógicamente la solución del conflicto se alarga para el tiempo. Vamos a encontrar que esa forma de solucionar los conflictos puede ser a través de medios autocompositivos, es decir, donde participamos nosotros como interesados, donde nosotros queremos resolver el conflicto sin la participación de nadie o a veces con un tercero que nos puede apoyar. Pero ese tercero más que todo nos va a apoyar para nosotros buscar un acuerdo nosotros con la otra parte extrajudicialmente hablando. Y vamos a encontrar soluciones heterocompositivas donde vamos a tener y se le va a facultar o la ley le faculta a un tercero para poder decidir. Entonces, vamos a encontrar esas dos formas. Una forma extrajudicial a través de una autocomposición y una forma extrajudicial o judicial a través de la heterocomposición. Ustedes saben que una de las formas más antiguas para la solución del conflicto era la autotutela, donde lo que hacíamos era defendernos o hacer justicia con propia mano, y la característica de esta autotutela era que se utilizaba la fuerza. Lógicamente, de mayor poder, el más fuerte, se imponía sobre el más débil. Sobre este tema hemos discutido muchísimas veces nosotros, y esto es lo que nosotros conocemos como la autotutela.
Pero también existe la autocomposición, y en esta autocomposición somos las partes, o sea, las partes dentro del conflicto, las que buscan ponerle fin al proceso. Lógicamente buscan, sin utilizar la fuerza, encontrar acuerdos o se dan concesiones para tratar de resolver el conflicto. Yo no quiero llegar a un tribunal y hablo con la otra parte y buscamos una forma de llegar a un acuerdo y, por ejemplo, aparece la transacción. Este contrato de transacción le debe ser familiar a ustedes porque lo vieron en derecho de obligaciones, en los contratos en particular. ¿Qué dice el Código Civil de la Transacción? Dice que es un contrato en la cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden evitar un pleito futuro o dar fin a uno ya iniciado. Si yo, por ejemplo, me choca mi carro, yo hablo con el que chocó el carro, le digo, mire, usted me chocó el carro y además de eso no voy a poder usarlo, me ocasionó perjuicios y por lo menos 10,000 de perjuicios, o sea, 40,000 quetzales, y él me dice, pues mire, licenciado, yo realmente no tengo para pagarle tanto, pero ahorita yo le arreglo, yo le doy 20,000 quetzales por todo. Eso se vuelve una transacción porque hay concesiones recíprocas. ¿En qué sentido hay concesiones recíprocas? En que yo quería 40, le bajo a 20 y él ofrece pagarme. Entonces, estamos haciendo concesiones recíprocas y en virtud de esas concesiones recíprocas, pues llegamos a un acuerdo, terminamos el conflicto. Eso conocemos nosotros con la transacción. Dentro del proceso también se puede platicar, llegar a un acuerdo y desistir dentro del proceso. Es lo que conocemos el desistimiento. Ustedes se van a dar cuenta que hay maneras o mecanismos para terminar el proceso y darle fin al mismo cuando creemos que ya no queremos seguir con el proceso por alguna circunstancia, pero normalmente porque ya estamos satisfechos tal vez en la pretensión y desistimos del tal. Esa es una forma de terminación anormal del proceso. Y también tenemos el allanamiento, que se da cuando la parte demandada acepta los hechos o las pretensiones del actor. El actor aduce una cosa y el otro dice que está de acuerdo. Y existe ese mecanismo para solucionar el conflicto, sin necesidad de llegar a la sentencia. Ahora, también muchas veces hay una participación de un tercero que coadyuva o colabora en la solución del conflicto. Esto se da en las figuras de la mediación y la conciliación. Esa es la característica de la mediación y la conciliación, que hay un tercero. En el caso de la mediación se llama mediador, en el caso de la conciliación se llama conciliador, y la diferencia es que el conciliador pues da fórmulas para que resuelvan el conflicto, mientras que el mediador, él no se involucra en el conflicto, él solo les dice a ellos cuáles pueden ser los caminos para buscar la solución del conflicto. Entonces, hay una mediación, hay centros de mediación ahora en casi toda la República de Guatemala, donde ustedes, para evitar llegar a un proceso, pues van al centro de mediación, se cita a la otra parte, buscan un acuerdo, el mediador trata de darles los caminos y el mecanismo para que ustedes logren buscar una solución y logran la solución, terminan el conflicto y colorín colorado, el conflicto se ha acabado. Entonces, ese es otro mecanismo. Ahora, nosotros nos vamos a involucrar ya en el ámbito evidentemente judicial. Ahí ya vamos a encontrar la heterocomposición. ¿Por qué es heterocomposición? Porque hay un tercero que es imparcial, pero que está debidamente facultado por la ley, el que puede, no mediante conciliación, mediante mediación, sino mediante una imposición, la solución del conflicto. El juez dice y declara con lugar la demanda y A tiene la razón o B tiene la razón y el juez está imponiendo la decisión. Esta decisión, lógicamente, la va a acatar el que gana, con mucha felicidad seguramente, o alguna parte de su felicidad, y el que pierde, por supuesto, no muy satisfecho, sino bastante insatisfecho, pero atendiendo que existe el mecanismo, que es la jurisdicción y esa potestad del juez de decidir y declarar el derecho, entonces pues no nos va a quedar otra más que aceptar el fallo. Recuérdense, aquí lo vamos a explicar en un momento, que ese fallo no solo pasa con una persona, existe la posibilidad de que haya una revisión a través de la apelación. Por eso es que en nuestra legislación, la Constitución Política de la República habla de 2 instancias. Entonces tenemos los mecanismos para que primero decida una persona y después puedan decidir 3 a través de la apelación y veamos si nos pueden dar o no
la razón al final. Acá estamos hablando del proceso judicial por un lado y del arbitraje por el otro. En uno, pues es un juez el que decide el proceso judicial, y en el otro, pues lógicamente son personas particulares llamados árbitros a quienes se les da la facultad o se le dan ciertas facultades de jurisdicción, no todos los poderes de la jurisdicción. Del arbitraje vamos a estar hablando oportunamente, ya los procesos nos estamos involucrando de lleno a partir del día de hoy para explicarlo. Ahora, ¿qué vamos a entender por proceso? En términos generales, amigas y amigos, el proceso es un conjunto de etapas sucesivas y ordenadas que buscan un fin. Van hacia adelante, no van hacia atrás, es un proceso que avanza y lo que busca es un fin. No hablo del proceso judicial, hablo del proceso general, un proceso histórico, un proceso filosófico, un proceso matemático. Es una serie de etapas que buscan un fin, un proceso científico. Todo es un conjunto de etapas y buscan una finalidad. Eso desde el punto de vista de la terminología, el concepto amplio de lo que es proceso. Ahora, el proceso judicial, pues estoy hablando también del proceso amplio, pero desde el punto de vista judicial, no histórico, no sociológico, no matemático, pues también es ese conjunto de etapas ordenadas y que están regladas, están reglamentadas en un código procesal que se desenvuelve en una forma válida y a través de él se desarrolla la actividad jurisdiccional del Estado con el objeto de resolver un conflicto y con ello mantener la paz social. Esta idea que aparece acá enfrente les está dando a ustedes realmente dos fines del proceso: el resolver el conflicto y mantener la paz social. Y no estoy hablando del proceso civil, estoy hablando del proceso judicial en general, un proceso penal, un proceso laboral, un proceso de la niñez, un proceso de femicidio, un proceso de familia o un proceso civil, pues lo que buscan es resolver un conflicto. Puede ser un conflicto derivado de un hecho punitivo, penal, femicidio, puede ser proveniente de una relación laboral, un proceso laboral, puede ser proveniente de una relación entre mercaderes o comerciantes, el proceso mercantil, puede ser un asunto proveniente de relaciones privadas reguladas en el Código Civil, el proceso civil, o de asuntos que devienen de conflictos dentro del ámbito de familia, pues un proceso de familia. Pero ¿qué busca? Solucionar ese conflicto, el conflicto que se ha sometido a su jurisdicción. Ahora, eso es el proceso judicial. Ahora, ¿qué es el proceso civil en particular? Pues también vamos a reiterar que es un conjunto de etapas ordenadas, regladas, pero que buscan la solución de un conflicto de carácter privado. Recuérdense ustedes que el derecho civil es privado. En el derecho civil lo que se regula son las relaciones de las personas con otras personas y con sus bienes, con su patrimonio. Acá, entre la gran clasificación de derecho público y privado, el derecho civil pertenece a la rama del derecho privado, el derecho procesal no. El derecho procesal es de la rama del derecho público. Pero ¿qué es el derecho procesal civil? Es el conjunto de esas etapas ordenadas, progresivas, previamente establecidas en la ley procesal, por las cuales, a través de la actividad jurisdiccional, los órganos facultados para ello, pues resuelven un conflicto privado que surge entre dos personas particulares en virtud de sus relaciones patrimoniales o personales. Vamos a ver si yo estoy reivindicando la propiedad, estoy hablando de una relación patrimonial. Yo era dueño de mi propiedad y sucede que ahora que llegué a mi terrenito en el puerto donde tengo mi chalet, pues hay alguien que está viviendo en ello aduciendo que es el propietario. Y ahí hay un conflicto de carácter patrimonial. O simple y sencillamente la persona que me colisionó el vehículo, pues no me quiere pagar los daños ocasionados y hay un conflicto de carácter personal, principalmente en cuanto al deudor, que me debe, que tiene que hacerlo. Pero bien, eso es importante, que el proceso civil lo que trata de solucionar son conflictos de carácter privado. ¿Ante qué? Ante la violación de normas del derecho sustantivo civil. Ahora, ¿qué busca el proceso? ¿Para qué sirve un proceso, estimados señores? Leas el que sea, un proceso penal, laboral, civil, de familia, pero ya enfocándonos nosotros a veces el nuestro. ¿Para qué sirve un proceso civil y un proceso de familia? Que son los temas que nosotros vamos a estar abordando en este semestre. Bueno, este proceso realmente tiene dos naturalezas, una naturaleza privada y una naturaleza pública. La naturaleza privada, y lo voy a tratar de ejemplificar. Vamos a ver un conflicto que surja del libro primero, el Código de Familia, el Código Civil. Vamos a pensar en los alimentos.
Bueno, hay una señora que está casada, tiene 2 hijos, el marido no le quiere dar alimentos, el Código Civil en el libro primero habla del concepto de alimentos. Se dice que están obligados a darse alimentos y habla de todo. Entonces, acá hay un problema. El marido que está obligado de conformar con el Código Civil a darle alimentos a su esposa y a sus hijos no les da. Entonces, aquí hay un problema y un conflicto de carácter personal. Lógicamente, donde el marido no le quiere dar alimentos a la esposa. Ese es un conflicto. Vamos a irnos a un conflicto del libro segundo. Derechos reales. Reivindicación de la propiedad, que tanto he mencionado. Yo soy propietario de un terreno o en un municipio, está inscrito en el registro de la propiedad, ahí tengo mi casita, yo llego los fines de semana, una vez cada 15 días, y de repente yo llego y alguien está ocupando. Y cuando llego me dice, pues mire, yo la compré, yo le compré al señor fulano tal, pues el señor fulano soy yo, pues alguien falsificó la firma y lamentablemente, tal vez no es la forma de decirlo, pero lo babosearon al comprador, pero él dice que él es el propietario, que tiene la escritura, una escritura falsa, y entonces sucede que yo tengo que plantear un juicio de reivindicación. Hay un conflicto aquí de carácter patrimonial, mi propiedad. Vamos a irnos al libro tercero, sucesión hereditaria. Sucede que uno de los herederos tiene una causa una causa para no heredar, de causa de ingratitud, así le llama el Código Civil, porque sucede que ese heredero pues abandonó al causante durante su enfermedad, lo abandonó. Pero sin embargo ha sido nombrado heredero. Entonces sucede que vamos a discutir si él puede ser heredero o no, y vamos a plantear una impugnación de la calidad de heredero por ingratitud. Y vamos a seguir un juicio. Es otro conflicto que se puede dar en virtud de la violación de una norma de ese libro en relación a la sucesión hereditaria. Y podría seguir abordando más temas. El libro quinto, el tema de obligaciones, los mutuos, los préstamos, los arrendamientos, alguien no paga, etcétera, y surgen conflictos. Entonces, ¿para qué sirve el proceso judicial? Para resolver ese conflicto en particular, para resolver el conflicto de alimentos, para resolver el conflicto de la propiedad, para resolver el conflicto de declarar o no declarar a una persona incapaz para heredar, o para resolver un problema de un arrendamiento, de un préstamo, etcétera, etcétera. Para eso sirve. ¿Y qué se hace? Satisfacer ese conflicto de carácter privado, entre dos particulares, A y B, C y D, E y F, como se quiera mencionar. Esa es la función privada del proceso. Ahora, ¿qué es lo importante de toda esa función privada? Cuando un juez es un excelente juez dentro de una localidad, administra justicia, la hace pronta y cumplida, la hace eficaz y resuelve el conflicto de A y B, resuelve el conflicto C y D, ¿qué es lo que logra con eso? Logra la paz social. La paz social dentro del lugar se mantiene y se mantiene firme. En los derechos anglosajones, en Europa, ese es el éxito de la paz, de la que no hay mucha violencia. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia funciona, porque ese es el objetivo primordial. Entonces, reitero, tenemos dos naturalezas o funciones del proceso, una de naturaleza privada, que es la solución del conflicto entre A y B, entre dos particulares, y la función de carácter público, que es que la resolución de todos esos conflictos mantiene la paz social. Estos son, al final de cuentas, los fines del proceso. Un fin de mantener la paz social, un fin de resolver el conflicto, y si me preguntaran, yo diría que el fin primario del proceso judicial es mantener la paz social. Un fin secundario, pues lógicamente la solución del conflicto. Pero lógicamente hay que pasar por el primero para obtener el segundo. Pero eso es en relación a esa naturaleza pública del proceso y naturaleza privada del proceso. Dentro de todo este estudio que vamos a hacer en todo este semestre, vamos a ir analizando distintas clases de procesos. Yo voy a dar una clasificación que en este momento es como introductoria, pero ya en el transcurso del proceso vamos a estar hablando mucho de ellas, pero vamos a estar explicando un poquito esta clasificación. Primero, hay una clasificación que divide a los procesos atendiendo a su contenido. Cuando hablo atendiendo a su contenido es cuál es la materia sobre la cual está resolviendo el proceso. El contenido, la materia. Por ejemplo, si el asunto es proveniente de la violación a una disposición del Código Civil, pues el proceso va a ser civil. Si es por la comisión de un delito tipificado en el Código Penal, el proceso es un proceso penal. Si se refiere a un asunto y un hecho
delictivo de los establecidos en la ley de violencia, de femicidio, pues será un proceso de femicidio. Si es un asunto que deviene de un conflicto de familia, pues será un proceso de familia, dependiendo de cuál es el contenido. Entonces vamos a encontrar procesos penales, civiles, laborales, contenciosos, constitucionales, etcétera. A nosotros, para efecto de nuestro curso, sepan que son dos procesos, o es civil o es familia, lo que vamos a estar nosotros analizando. Eso es atendiendo a su contenido. También atendiendo a su contenido, los procesos pueden ser dependiendo de del patrimonio que afectan. Yo sé que ustedes, pues esto ya tuvieron que haberlo visto en su oportunidad, pero voy a recordárselos. Cuando ustedes nacieron, y aún antes de nacer, ya eran personas, ya eran sujetos de derecho. ¿Por qué razón? Porque tenían personalidad. Esa personalidad se los da a usted la ley. La ley dice que usted es persona por ser un ser humano, o es persona jurídica por ser un ente ficticio de los que la ley reconoce, ya sea un ente ficticio establecido en la ley o reconocido en la ley o que surge en la ley, por ejemplo, el ICS, la ley orgánica dice que tiene personalidad, o la universidad, que su ley orgánica dice que tiene personalidad, tienen autonomía. Entonces, ellos son personas, usted es una persona. Pero usted, que me escucha del otro lado, por ser persona, tiene ciertos atributos, un nombre, alguien se va a llamar María con sus apellidos, nombre propio, José con sus apellidos, yo me llamo Mario Estuardo, Gordillo Galindo, nombres y apellidos, tengo un nombre. Yo tengo un domicilio, mi domicilio es el departamento de Guatemala, ahí es donde yo normalmente, ahí resido, en el departamento de Guatemala. Usted si reside allá por la Antigua, el domicilio es del departamento de Zacatepeques. Si usted reside en Escuintla, su domicilio es el departamento de Escuintla. Si usted reside por allá por Panajachel, su domicilio es el departamento de Sololá. Entonces, usted tiene un domicilio. Además de eso, tiene una capacidad. Recuérdense que cuando nació, una capacidad de goce. Y al cumplir sus 18 años, la posibilidad de hacerlo por sí mismo, una capacidad de ejercicio. Igualmente, usted tiene, además del domicilio, del nombre, tiene un estado civil, una posición. Frente a la familia, usted es casado o es soltero o es unido de hecho. Frente al Estado, usted es guatemalteco o es extranjero. Frente a la sociedad, usted es estudiante, es abogado, es médico, ese es un estatus civil, es un estado civil. Y por último, usted tiene un patrimonio, pero todos equivocamos el patrimonio entendiendo que el patrimonio es un conjunto de bienes. No, yo tengo esto y esto es parte de mi patrimonio, mi celular. Yo tengo mis lentes y es parte del patrimonio, pero no solo los bienes son patrimonio, también son mis derechos. Yo tengo derecho a una herencia, yo tengo derecho a alimentos, esos son parte de mi patrimonio, pero no solo los derechos, no solo los bienes, también las cargas, también las obligaciones. Yo tengo obligación de dar alimentos, yo tengo obligación de pagar una deuda, yo tengo una obligación con un banco, eso es parte de mi patrimonio. Entonces mi patrimonio lo constituye una parte activa, bienes y derechos, y una parte pasiva, cargas y obligaciones. Todos tenemos un patrimonio, aunque no tengamos un solo bien, aunque no tengamos un derecho, alguna carga hay, todos tenemos un patrimonio. Entonces, cuando el proceso afecta todo el patrimonio, entendiéndose como lo acabo de explicar, este es un proceso de carácter universal. Por ejemplo, una sucesión hereditaria es un proceso de carácter universal, porque lo que transmitimos con la sucesión es la totalidad del patrimonio. Mientras que la mayoría de procesos que vamos a ver son de carácter particular. O singular, perdón, procesos singulares, porque afectan una parte del patrimonio. Si yo estoy peleando la reivindicación de la propiedad, estoy peleando una parte de mi patrimonio que es una propiedad. No estoy discutiendo mis derechos, ni mis cargas, ni mis obligaciones. Si pido un juicio de alimentos y embargo el salario, pues una parte del patrimonio. Si estoy planteando una obligación X y estoy requiriendo un automóvil, es parte del patrimonio. Entonces, cuando lo que se afecta dentro del proceso es una parte del patrimonio, es singular. Y cuando es todo el patrimonio, es universal. Universal solo va a ser la sucesión hereditaria y universal va a ser las ejecuciones colectivas que se miran en los casos de las quiebras, que oportunamente espero poderles explicar. Todo lo demás van a ser procesos de carácter singular. Ahora, por su función, esto es bien importante, la función del proceso. Esta clasificación en la que se ayudó para realizar el Código Procesal Civil nuestro y se trajo de una propuesta que hizo Eduardo Couture para el derecho procesal del Uruguay en los años 40 del siglo pasado. Entonces, y esto viene de una clasificación de un tratadista, Carneluti, creo que fue, que estableció y dividió los procesos atendiendo a la función que desarrollaba.
Yo voy a tratar de explicar un caso en concreto para ver cómo funcionan estos procesos, que dicho sea de paso, los vamos a estar viendo nosotros en el código y en un momento les voy a decir dónde los vamos a encontrar. En primer lugar, hay un proceso cautelar. ¿Para qué sirve un proceso cautelar? Pues como su nombre lo indica, lo que busca es decretar medidas de cautela que garanticen las resultas de otro proceso que voy a plantear. ¿Qué sucede si yo voy a plantear una demanda en contra del señor X que me chocó el carro y el señor X se va a ir fuera del país? Ya supe yo, voy a plantear la demanda, pero él se va a ir fuera del país. Si él se va fuera del país, no lo voy a poder emplazar, no lo voy a poder notificar. Y entonces yo, previamente que él se vaya del país, le planteo un proceso cautelar y pido, por ejemplo, su arraigo para que no salga del país sin nombrar un mandatario. Entonces, eso es un proceso cautelar. Aquí estoy garantizando que él esté en Guatemala cuando le notifiquen mi demanda. O esa misma persona que me colisionó el carro, sucede que como voy a plantear una demanda porque no me quiso pagar, sucede que el único bien que yo sé que tiene a su nombre es el vehículo que iba manejando. Y ese vehículo, lo más que costará serán unos 30,000 quetzales, pero lo va a vender. Entonces yo planteo un proceso cautelar y embargo el vehículo. ¿Para qué? Para que no pueda disponer libremente del bien. ¿Qué estoy haciendo yo? Garantizando que si el juicio que yo siga en su futuro yo lo gano, voy a tener un patrimonio para hacerme el pago con lo que resulte del remate de ese bien embargado. Entonces el proceso cautelar busca eso, garantizar las resultas de un juicio futuro. Vamos a encontrar el proceso cautelar normalmente en el libro quinto del Código Procesal, donde se habla de alternativas comunes a todos los procesos, y ahí vamos a encontrar el embargo, el arraigo, la intervención, el secuestro, las providencias de urgencia, ¿qué otra cosa? La intervención. Bueno, las medidas cautelares, que vamos a estar hablando de ellas dentro de unas 3 o 4 sesiones, para que vayamos entendiendo cómo funcionan las medidas cautelares, para qué sirven y cómo se plantean. De hecho, yo hablo de medidas cautelares, pero se habla de proceso y de medida. Son dos cosas distintas. El proceso se plantea antes de el juicio. La medida se plantea con el juicio, pero eso lo vamos a explicar en su oportunidad. Eso está regulado en el libro quinto. Luego encontramos los procesos de conocimiento. ¿Para qué sirven los procesos de conocimiento o de cognición? Para declarar un derecho controvertido. Mis amigos, si ustedes fueran jueces y con usted llegara yo diciéndole que me chocaron el carro y vengo a que me paguen 20,000 quetzales en concepto de daños, ustedes no me van a dar la razón así porque yo se lo fui a decir a ustedes. Ustedes son jueces, necesitan que yo le demuestre que hubo un hecho de tránsito, demuestre que el culpable es el demandado, que fue responsable, que demuestre que los daños se ascienden a 20,000, y si yo los convenzo a ustedes, ustedes van a decidir por mí. Entonces, el juicio de conocimiento es eso, van a declarar un derecho, pero dependiendo de la prueba, es un verdadero juicio, porque yo voy a hacer el juez va a realizar un juicio atendiendo a los medios de convicción y va a decidir a quién le va a dar la razón. Juicios de conocimiento vamos a encontrar 4. El juicio prototipo, que es el juicio ordinario, que es el que vamos, cada vez que pregunten este semestre, ¿qué juicio es este? Ustedes hablan de juicio ordinario, porque lo más que puede ser que sea un incidente, el cual voy a hablar en unos segundos, pero es un juicio ordinario. Porque el otro semestre, cuando ya hablemos del otro semestre, o puede ser un ordinario, o puede ser un oral, o puede ser un sumario, inclusive podría ser un proceso arbitral, pero ¿de qué depende? Depende de que el asunto que nosotros vamos a discutir encuadre entre los supuestos que dice que se tramitan en juicio oral, para que sea oral, o encuadre en los asuntos que dice que se tramite en juicio sumario para que se tramite en juicio sumario, o que exista un acuerdo arbitral para que se tramite en juicio arbitral. Bueno, eso lo van a explicar, pero esos juicios de conocimiento los van a encontrar en el libro segundo, así se llama el título del libro, Procesos de Conocimiento. Y por último, yo regreso al tema. Entonces, como me chocaron el carro y ya planteé el embargo del vehículo, ya arraigué al futuro, sucede que ahora planteo un juicio de conocimiento. Me regreso un poco al juicio de conocimiento. No voy a decir cuál, si es un ordinario, un oral, un sumario, arbitral, no importa cuál. Obtengo una sentencia. En ese juicio de conocimiento ordinario, oral, sumario, yo obtengo una sentencia. Y la sentencia dice que me debe de pagar a mí el demandado 15,000 quetzales dentro del tercero día de estar firme. La sentencia queda firme y el demandado no me paga los 15,000 quetzales. Y entonces, como no me paga, tengo que hacerlo cumplir forzosamente. Y ese cumplimiento forzoso se hace a través de un proceso de ejecución. Ese es el fin del proceso de ejecución. Consiste en hacer cumplir forzosamente el derecho que ya previamente está establecido en un título de ejecución. En el caso concreto, una sentencia, que es un título de ejecución. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? El juez va a ordenar que se le cobre al deudor y si no le cobra, le van a embargar el carro. Pero el carro ya estaba embargado en un proceso cautelar, pues hay una conexión entre el proceso cautelar planteado en un principio con esto.
Y entonces ya hay un vínculo y gracias a Dios en la otra parte no pudo haber dispuesto de ese bien porque ese bien se embargó para esto y entonces yo ya voy a tener un bien para poderlo rematar y con el remate hacerme pago de esos 15,000 quetzales. Entonces, vean, en un solo caso yo planteo una medida cautelar, arraigué al demandado, planteo una medida cautelar, le embargué su carro, luego seguí un juicio de conocimiento, no importa, no digo cuál, cualquiera, y obtuve una sentencia favorable que condenó a pagar 15,000, no me quiso pagar y planteé un juicio de ejecución para obligarlo forzosamente a pagar. Esa es la función del proceso de ejecución. Estos procesos de ejecución están en el libro tercero del Código Procesal Civil y se denominan procesos de ejecución. Otra clasificación importante es la que divide procesos atendiendo a su estructura, si son o no son contenciosos. Es decir, los procesos pueden ser contenciosos porque hay una controversia, pero también hay procesos en el Código Procesal Civil que no son contenciosos, pero que la ley exige la participación del juez para darle valor a la decisión. Entonces, pues, en cuanto a procesos contenciosos, los juicios de conocimiento. Un juicio ordinario es contencioso, tiene que haber un actor, un demandado. Un juicio oral es contencioso, hay un actor, un demandado. Un juicio sumario es contencioso, hay un actor y un demandado. Un juicio arbitral es contencioso, también va a haber un actor y un demandado. Los juicios de conocimiento son contenciosos. Los del libro tercero segundo son contenciosos. Juicios de ejecución también son contenciosos. Hay un acreedor y un deudor, un ejecutante y un ejecutado. Entonces también son contenciosos. Entonces, ¿cuáles son los libros de los procesos no contenciosos? Esos están regulados en el libro cuarto y se denominan procesos especiales y es la jurisdicción voluntaria o la sucesión hereditaria, donde no hay contienda. En la sucesión hereditaria, los herederos le piden al juez que los declare herederos, sin que haya conflicto. O pedimos un cambio de nombre, o hagamos un ejemplo más típico, el divorcio. El divorcio puede ser contencioso o puede ser no contencioso. Si es contencioso, aplico las normas del juicio ordinario, porque se transmite en juicio ordinario un juicio contencioso. ¿Cuándo hay un juicio contencioso ordinario? Cuando yo me quiero divorciar y hay una causal de divorcio que me permite plantear el divorcio. Entonces planteo el divorcio por una causal, lo planteo en un juicio ordinario. Mi cónyuge, si hay o no hay divorcio. Juicio contencioso. Juicio no contencioso. Yo me pongo de acuerdo con mi esposa, decidimos con mi esposa simple y sencillamente que vamos a divorciarnos, nos ponemos de acuerdo en todos los aspectos del divorcio y automáticamente ahí decidimos divorciarnos y planteamos esto por mutuo consentimiento. Quiero pedirles un segundito de su tiempo, solo voy a hacer una conexión a mi pantalla porque me está indicando que me estoy quedando sin batería. Denme por favor 30 segundos para eso, si son tan amables. 30 segundos. Bien, disculpen. Entonces, decía que por su estructura puede ser contencioso o no contencioso. Si daba un ejemplo con el proceso de divorcio, que de conformidad con la ley de divorcio puede ser por mutuo consentimiento, este es un voluntario. Lo vamos a encontrar el trámite en el libro cuarto de procesos especiales, o va a ser un proceso contencioso por causal determinada, que es el trámite del juicio ordinario del libro segundo. Esa es la diferencia entre un proceso contencioso y no contencioso. Por la subordinación, aquí vamos a encontrar los procesos accesorios y los procesos principales. Vamos a ver, ya hay varios ejemplos de procesos de conocimiento.
Vamos a hablar de un juicio ordinario de divorcio por causal determinada. Ese es un proceso principal que pretende declarar el divorcio. Voy a plantear un juicio oral de alimentos para fijar una pensión alimenticia. Ese es el proceso principal que busca que se determine en sentencia el monto de la pensión alimenticia que el demandado debe proporcionar a los alimentistas. O vamos a hablar en un juicio sumario de un juicio de cobro de rentas, donde el arrendante pues pretende que al arrendatario lo condenen a pagar el monto de las rentas que no ha pagado hasta la fecha. Estoy hablando de tres procesos, tres procedimientos distintos que son procesos principales. Uno busca el divorcio, el otro busca la fijación de alimentos, el otro busca el cobro de las rentas. Pero ¿qué puede suceder dentro de ese proceso principal del divorcio? Pues puede suceder, estoy pensando en voz alta para que ustedes lo tengan la idea, puede suceder de que alguien alegue que el juez es incompetente para conocer de ese divorcio. ¿Qué podría suceder en un juicio de alimentos? Pues puede suceder de que alguien alegue de que se hizo una notificación mal hecha. Y en un juicio de sumario de desocupación, pues puede alegarse que una prueba que se presentó en un documento público es falsa. Fíjese, pues, cosas que no son el asunto principal, pero que son controversias. En uno alegan que el juez es incompetente, es una controversia. Eso no es incompetente. En otras está alegando que la notificación fue mal hecha. ¿Fue mal hecha o está bien hecha? Y en la otra se está alegando que una prueba es falsa. ¿Es falsa o no es falsa? Eso hay que decidirlo, pero eso no se decide con el proceso principal, porque el proceso principal tiene otra función. Eso se decide con los procesos accesorios. Esos procesos accesorios son los que ustedes van a conocer como incidentes. Ya hablábamos de eso en una clase anterior, es un incidente, una incidencia que se da dentro del proceso, un incidente por incompetencia, un incidente de nulidad por una notificación, un incidente de declaratoria de falsedad de un documento público aportado dentro del proceso. Entonces se llaman incidentes, son procesos o mini procesos, como dijo una compañera de ustedes en esa sesión de clases, es un mini proceso dentro del proceso principal. Pero muchos de los incidentes detienen el proceso. Si usted, por ejemplo, alega que una notificación está mal hecha, ese proceso no puede continuar hasta que se decida si la notificación fue bien o mal hecha. O si usted alega dentro de un proceso que el juez es incompetente, pues eso no puede continuar, porque primero hay que decidir si eso no es competente. No vamos a continuar con el proceso y que después se diga que es incompetente y tengamos que repetirlo. Entonces el proceso se detiene. Cuando el incidente detiene el proceso, este es un proceso, un incidente que le llamamos de sucesiva sustanciación. ¿Por qué? Porque le pone obstáculo al asunto principal y lo suspende. Y hay que tramitarlo dentro de la misma pieza. Si ustedes visualizan un expediente X de un tribunal, no sé si han tenido la posibilidad de ir a un tribunal ustedes a ver un proceso. Bueno, creo que no, porque ustedes casi todo lo han hecho ahora virtual. Pues el proceso, en hojas más o menos tamaño oficio, tienen una carátula donde está identificada las partes, el juzgado, el número del proceso, el notificador, y luego empieza con una demanda. Normalmente la demanda, con todos los riesgos que ustedes van a conocer, acompañando la demanda a los documentos que vayan a servir de prueba documental, y la resolución que dicta el juez decidió si le da trámite o no le da trámite, le da trámite. Luego viene una notificación donde se le notifica al actor y te le notifica al demandado y se le emplaza al demandado, y el demandado en un tiempo establecido pues comparece y contesta la demanda en sentido negativo, va a encontrar la contestación negativa del demandado y sus medios de sus documentos de prueba si es que tenía, y luego de eso pues viene la etapa de prueba donde van a haber un montón de memoriales donde están proponiéndose los medios de prueba y el juez los está diligenciando, y por último, terminada esa etapa de prueba, pues el juez va a señalar un día para los alegatos, y al terminar los alegatos, pues va a dictar la sentencia. Ese es el proceso terminado, un proceso normal, desde la demanda hasta la sentencia. Pero sucede que cuando yo abro el expediente y miro la demanda y miro los documentos y miro la notificación hecha de la otra parte no contesta la demanda. La otra parte plantea una excepción de incompetencia. Y entonces usted va a encontrar el memorial de interposición de excepciones, no de contestación de la demanda, sino de interposición de excepciones, donde alega la otra parte que el juez es incompetente. Entonces el proceso ahí se detiene y ahí se está iniciando un incidente, el incidente de la excepción previa.
y dentro del mismo proceso ya viene el incidente. Ustedes van a encontrar entonces el memorial donde se plantea la incompetencia, donde se le da audiencia a la otra parte por 2 días, donde la otra parte evacúa la audiencia, donde si hay prueba, pues hay que habría prueba por 8 días, y luego 3 días después dicta el auto, y si hay apelación, se van a apelación y va a encontrar la certificación del auto de la resolución de apelación, y luego de eso ya van a seguir con el proceso, van a encontrar la contestación. Entonces, ese mini proceso está dentro de un proceso porque lo obstaculiza y lo detiene y lo suspende. Este incidente se llama de sucesiva sustanciación. ¿Por qué? Porque detiene el proceso, se tramite y sucesivamente continuamos con el proceso. Hay otros incidentes que la ley dice que se tramitan por separado. Entonces usted va a encontrar el proceso íntegro, pero con el memorial que se inicia un incidente en cuerda separada, van a encontrar otro pequeño expediente con su carátula que dice incidente en cuerda separada, donde usted va a tramitar una cosa que la ley permite hacerlo separado y lo hace en forma simultánea. Mientras va circulando y tramitándose el proceso principal, puede tramitar también el proceso incidental. Un ejemplo de esto es esa famosa falsedad que les decía yo, que estoy alegando la falsedad de un documento público de prueba y la ley dice que en caso de que se alegue la nulidad o la falsedad de un documento público dentro de la fase de prueba, el proceso se va a tramitar a través de un incidente en cuerda separada y esos incidentes se llaman de simultánea sustanciación. Entonces encontramos incidentes de simultánea sustanciación, son 2 expedientes, el principal y el accesorio separados, o el incidente de sucesiva sustanciación, un incidente con la pieza principal y dentro de la pieza principal el incidente que suspende el proceso y continúa hasta que se termine eso con el proceso. Estos incidentes también en la práctica los vamos a llamar incidentes, algunos incidentes de hecho y incidentes de derecho. ¿Qué es un incidente de hecho? Cuando la controversia se refiere a cuestiones de hecho. Por ejemplo, que hayan notificado una dirección que no era la correcta, pues habrá que demostrar con hechos si era o no era la dirección, es un incidente de hecho. Un incidente de derecho cuando, por ejemplo, uno alega que la demanda es defectuosa porque le faltó la edad. Eso no hay hechos que probar, es una cuestión de derecho. Entonces, los incidentes de hecho hay que abrirlos a prueba. Los incidentes de derecho no se recibe prueba. Entonces, un incidente de hecho, el trámite del incidente de hecho es que presentado el incidente se audiencia por 2 días a la otra parte. El incidente de derecho también se da audiencia por 2 días a la otra parte. El incidente de hecho se abre por 8 días a prueba y luego se dicta un auto 3 días después. El de derecho no se recibe prueba, sino una vez a audiencia y luego se resuelve en 3 días. Entonces, ese es el trámite de un incidente. Eso lo pueden encontrar ustedes en la ley del organismo judicial, en los artículos 136 en adelante, que sería bueno que ustedes le den una leída, si es posible, más tardecito. Hablemos muy rápidamente de los elementos del proceso. Hay elementos subjetivos, hay elementos objetivos, que tienen mucha relación con los elementos que ustedes han visto. Por ejemplo, los elementos subjetivos del proceso, aunque aquí estamos agregando solo el organismo jurisdiccional o juez y las partes, pues creo que también tendríamos que agregar nosotros aquí a los terceros, que son elementos subjetivos del proceso. Los terceros son parte del proceso, como ya varias veces lo he mencionado. No lo puse aquí en la presentación, pero debemos de agregarlo. Y el elemento objetivo, pues es la pretensión del actor y la defensa del demandado. ¿Qué es lo que el actor pretende y cuál es la resistencia del demandado? Ese es el objeto del proceso, el objetivo del proceso. ¿Qué es lo que quiere el actor? ¿Alguien preguntó algo? Perdón. Bueno, entonces, ¿qué es el objeto del proceso? En un divorcio, el actor que pretende que se declare el divorcio y el demandado de repente lo que quiere es que no se declare el divorcio. Ese es el objeto del proceso. En un juicio de alimentos, la señora quiere que le fijen 5,000 quetzales al marido y el marido quiere dar 2,000. Y es el objeto del proceso. O determinar los 5,000 o determinar los 2,000 quetzales. Y por último, en relación al proceso, la actividad, que no es ni más ni menos que todos los actos que se suceden en el tiempo y que desarrollan las partes y el órgano jurisdiccional, inclusive también los terceros. Ustedes van a ver que hay distintas formas o actividades en el proceso. En un juicio ordinario, pues, los tiempos son más largos que en un juicio sumario, que son más cortos. En un juicio oral, el tema es verbal, se desarrolla en audiencias. Pues todo eso es la actividad que se desarrolla dentro del proceso. Luego, el momento de hacer la prueba, un mecanismo para proponer la prueba, para ofrecer la prueba, para diligenciar la prueba, todo eso lo vamos a ir aprendiendo y lo vamos a ir entendiendo.
Para que podamos entender cualquier proceso en general de aquí en adelante, yo les voy a decir a ustedes que en todos los procesos, ya sea principal, accesorio, en un contencioso, en uno de conocimiento, en uno de ejecución, nosotros vamos a encontrar tres etapas bien importantes. La iniciación. La pregunta es cómo se inicia un proceso. Como yo les dije, si es un proceso no contencioso, que lo vamos a ver muy poco al final, si vamos a explicarlo en su oportunidad a finales del próximo semestre, pero no interesa mucho porque eso ya inclusive lo hacen los notarios. Pero en los procesos contenciosos, siempre que hay un proceso contencioso, lo vamos a empezar con una demanda. La demanda, ya les dije a ustedes que es la materialización del derecho de acción. Entonces, ustedes lo primero que van a encontrar es una demanda. Bueno, alguien dirá, y ahí se inicia el proceso. Sí, ahí se inicia, pero la etapa de demanda, sino también está con la actitud del demandado. El demandado en un juicio de conocimiento siempre va a tomar una actitud. ¿Cómo así dirán ustedes siempre? Le vamos a dar audiencia y si llega, toma una actitud y si no llega, toma una actitud. Porque la actitud la toma o expresamente o la actitud la toma tácitamente. O lo voy a explicar ya adelantándome mucho a los acontecimientos. En un juicio ordinario, nosotros le damos 9 días al demandado para que se manifieste. Si el demandado comparece, puede comparecer contestando en sentido negativo, o sea, negando, o aceptando las pretensiones, que es en sentido afirmativo, allanándose. Pero si no llega y pasan los 9 días, entonces el juez lo tiene por contestado, en forma tácita en sentido negativo. O sea, el demandado siempre va a tomar una actitud, ya sea negativa o afirmativa en forma expresa o ya sea negativa en forma tácita. Eso lo voy a explicar. Y ahí empieza, es la primera etapa de iniciación. La vamos a tener en un juicio ordinario, lo mismo va a pasar en un juicio sumario, lo mismo en un juicio oral, lo mismo en un incidente se plantea el incidente y se da audiencia por 2 días a la otra parte. Lo mismo en un juicio ejecutivo, vamos a plantear la demanda y la vamos a dar 5 días al ejecutado en un juicio ejecutivo o 3 días en una vía de apremio. Entonces, esa es la etapa de iniciación, la demanda y la actitud que toma el demandado. Una vez haya actitud del demandado y haya controversia, porque el actor dice una cosa y el demandado la niega, entonces entramos a la etapa del desarrollo o debate, que es donde se trata de probar. En un juicio ordinario nos van a dar 30 días para probar, en un juicio sumario nos van a dar 15 días para probar, en un juicio oral va a ser 1 y hasta 3 audiencias para probar, en un juicio incidental van a ser 8 días para probar, en un juicio ejecutivo van a ser 10 días para probar, en una vía de premio trámite incidental serán 8 días para probar. Entonces, el desarrollo lo vamos a encontrar en los procesos. Y la conclusión es la decisión al final que toma el juez. En un juicio ordinario va a dictar sentencia 15 días después de la vista, en un juicio sumario va a dictar sentencia 5 días después de la vista, en un juicio oral va a dictar sentencia 5 días después de la audiencia última, en un juicio ejecutivo no hay un tiempo para dictar sentencia, pero se dicta sentencia una vez hayan bienes embargados. Y bueno, y entonces es la etapa de conclusión, que muchas veces va acompañado de los alegatos, que se dan en un juicio escrito de conocimiento ordinario o sumario. En el juicio oral se van a dar cuenta ustedes que no hay alegatos porque el sistema no es escrito, es verbal. Pero bien, esas son las 3 etapas principales. Iniciación con la demanda y la actitud del demandado, el desarrollo, que es la fase de la prueba, y la conclusión, que es las etapas ya de decisión final del juez. Estos procesos se pueden suspender o se pueden terminar anormalmente. La forma normal es la sentencia. Si ustedes me preguntan cuál es la forma normal de dar fin a un proceso, pues es la sentencia. Se empieza con una forma normal con la demanda y se termina con una forma normal con la sentencia. Pero muchas veces en el proceso se pueden dar ciertas anormalidades que interrumpen el proceso. La muerte de un sujeto procesal suspende el proceso hasta que no se apersone uno de los herederos o el que esté legitimado para eso. La muerte de un juez puede suspender el proceso, o una incidencia, el declarar una incompetencia del juez, alegar la nulidad de una notificación, suspenden el proceso y va a continuar hasta que se resuelva esa situación. Eso es la suspensión de un proceso. Ahora, la terminación del proceso, eso se puede dar también en forma normal, pero se da basado en aquel principio dispositivo que ustedes, por disposición de las partes. O sea, por disposición de las partes yo puedo iniciar el proceso cuando yo quiera. Por disposición de las partes yo puedo disponer qué hechos, yo puedo disponer qué pruebas, yo puedo disponer qué pretensiones. El demandado también sus hechos, sus pruebas, sus pretensiones. Pero también yo puedo disponer la terminación del proceso. Y lo hago a través, por ejemplo, de desistimiento, que es una forma expresa
ya no quiero seguir con el proceso, yo renuncio a él porque ya me pagaron, porque ya no me interesa, porque ya me cansé, porque hay un acuerdo, no importa, yo desisto del proceso y terminamos el proceso de forma normal. Eso es expreso porque yo me manifiesto de forma expresa. Además, la ley dice que para el desistimiento sea válido debe constar en el documento con firma legalizada, etcétera, etcétera, que aquí lo vamos a ver. Y puede ser en forma tácita, cuando yo abandono el proceso, cuando yo ya no sigo el proceso y lo dejo abandonado por un tiempo. Y entonces aparece la figura de la caducidad de instancia. Esa es una forma anormal. Entonces el proceso puede suspenderse o puede terminarse en forma anormal. Estoy hablando sin necesidad de llegar a la sentencia. Ahora, de las instancias del proceso también es importante mencionar, la Constitución Política de la República de Guatemala dice claramente que en Guatemala no habrá más de 2 instancias. Entonces ustedes se preguntarán, no hay más de 2 instancias, pero tenemos jueces de paz, jueces de instancia, salas de apelaciones, Corte Suprema de Justicia, hablamos de 4 grados. O sea, el juez más bajo, el juez menor se llama juez de paz. Luego del juez de paz viene un juez de instancia. Luego del juez de instancia vienen las salas de apelaciones. Y para las salas de apelaciones viene la Corte Suprema de Justicia. Pero solo hay 2 instancias, sí. La primera instancia, dependiendo de la competencia por razón de cuantía, la tiene o un juez de paz o un juez de instancia. Vamos a ver en la capital. En la capital, ¿quién tiene la competencia si el asunto es de 10,000 quetzales? Un juez de paz. Entonces, ¿dónde se presenta la demanda? Un juez de paz. ¿Quién dicta la sentencia? El juez de paz. Esa es la primera instancia. Pero si yo no estoy de acuerdo con la sentencia del juez de paz, ¿qué hago? Planteo una apelación. ¿Y quién la conoce? Su superior. El juez de primera instancia es superior de él. Entonces, ahí termina la segunda instancia, con la sentencia que dicta el juez superior. Pero si fuera en la misma capital, pero la demanda es de 100,000 quetzales o de valor indeterminado, lo conoce un juez de primera instancia. Presento la demanda ante un juez de primera instancia y dicta la sentencia juez de primera instancia. No estoy de acuerdo con su sentencia, planteo una apelación. ¿Quién la conoce? La sala de apelaciones. Su superior es la sala de apelaciones. Y ahí termina la instancia. Ahora, hay procesos en los cuales el juez es en única instancia y en sala de apelaciones. Muy raro, por cierto, pero lo hay. Sin embargo, aquí, ahí termina el proceso, son en única instancia. Entonces, no piensen ustedes que la Corte Suprema de Justicia conoce otra instancia. La Corte Suprema de Justicia solo está integrada para, además, amparos y antejuicios, entrar a conocer de las casaciones como recurso extraordinario. Es un recurso ante la nulidad de una sentencia de segunda instancia. Aquí la voy a explicar en su oportunidad, por supuesto. Entonces, en Guatemala solo hay 2 instancias, y terminan con la sala de apelaciones cuando se tramita ante el juez de primera instancia o con el juez de primera instancia cuando se tramita ante el juez de paz. La Corte Suprema de Justicia no conoce apelaciones y lo conoce solo de casación. Eso también es importante. 2 instancias. Hay procesos que a veces hay que acumularlos. Sucede que yo tramito un proceso en un juzgado porque me chocaron el carro y al que le choqué, el que me chocó el carro también tramita otro proceso por la misma circunstancia en otro lugar. Entonces sucede que yo soy actor en un juzgado y yo soy demandado en otro juzgado. Esto no puede ser por garantía del sistema de justicia. Porque ¿qué sucedería si yo presento una demanda por ese accidente de tránsito cobrando daños de mi carro y el demandado en ese juicio presenta en otro juzgado lo mismo y al juez y se dictan sentencias contradictorias? En una sentencia lo condenan a alguien, en la otra me condenan a mí. Eso no es factible. Eso haría el sistema de justicia muy débil, no serviría. Entonces, para evitar esos fallos contradictorios, aparece la figura de la acumulación de procesos, donde se trata de reunir en un solo proceso a todos aquellos procesos que tienen cierta vinculación, ya sea porque las partes son las mismas, pero en posiciones distintas, ya sea porque el objeto es la causa es la misma, aunque las partes sean distintas. Entonces, conforme a nuestra legislación, hay 3 supuestos de eso. Primero, cuando distintas demandas son entabladas, pero las distintas demandas provienen de una misma causa, aunque sean diferentes las partes y las cosas objeto de la demanda. Un hecho de tránsito, donde este señor pues se pasó llevando y chocó 5 carros, y entonces sucede que yo, Mario Gordillo, demando en un juzgado por mi carro, Jorge Luis González por el otro carro, Jorge Castillo por el otro carro. Entonces tiene 5 procesos, mejor se acumulan y se dicta una sentencia a favor o en contra de los 3 provenientes de esa misma causa. Puede ser que las partes y las cosas del objeto de la demanda son idénticas. Mario Gordillo contra Pedro González,
somos las mismas partes, la cosa es la misma, pero las pretensiones son distintas. Sucede que yo en una cosa estoy pidiendo una extensión y en otra estoy pidiendo otra. Las mismas partes, pero vamos a reunir. Y en general, esta filmina no está terminada, en general, siempre que la sentencia tenga efectos sobre ese otro proceso. Esa filmina la voy a terminar antes de trasladarles este resumen a ustedes el día de hoy. Pero bueno, eso es lo que podemos hablar hoy de los procesos judiciales. Es bien importante que sepan ustedes que es un proceso de conocimiento, un proceso de ejecución, un proceso cautelar, un proceso contencioso, un proceso no contencioso, un proceso principal, un proceso accesorio. Pero bien, hoy los dejo ya en uso de la palabra para lo que quieran preguntar en el tiempo que nos queda restante. Así que los micrófonos son de ustedes. Ok. No hay. Al contrario, me están abandonando algunos el salón. Entonces, nos vemos el día jueves. El día jueves seguimos con las clases. Recuérdense que nuestro examen va a ser evaluado hasta el día anterior al examen final. Nosotros tenemos examen clases hoy, tenemos clases el jueves y posiblemente tengamos clases el otro martes. Entonces, si hay clases el otro martes, pues lo que veamos ese martes podrá ser evaluado el día miércoles. Tengan una feliz tarde. Es un gusto saludarles, que todo les salga bien. Enhorabuena, muchas bendiciones. Nos vemos. Gracias. Gracias, Luis. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias.